En esta presentación haremos una comparación entre dos tipos celulares que participan del proceso digestivo, las células acinares pancreáticas y los enterocitos. El enterocito tiene como función principal la absorción de nutrientes de la mucosa intestinal y la célula acinar pancreática realiza una función secretora exocrina en el páncreas. El intestino está formado por un tejido intestinal que se dispone en estructuras digitiformes que aumentan la superficie de absorción llamada pliegues y vellosidades intestinales. Las vellosidades presentan en su fondo las glándulas de Lieberkühn, donde se concentran las células madres intestinales. El páncreas, por su parte, es una glándula mixta donde coexisten un páncreas endocrino y un páncreas exocrino. La función endocrina del páncreas la realizan las células presentes en los islotes de Langerhans, células alfa, beta y gamma, mientras que la función exocrina la realizan las células acinares, que se disponen en acinos y secretan hacia los conductos pancreáticos que desembocan en el estómago. El tejido intestinal se divide en tres capas: la mucosa, submucosa y la serosa. La mucosa es donde se encuentran los enterocitos, junto con otras células formando un epitelio cilíndrico simple que reviste la cara interna del intestino y que realiza funciones de secreción y de absorción. La célula acinar pancreática forma un epitelio simple, acompañada de una célula centroacinar con capacidad proliferativa. La mucosa intestinal posee además una lámina propia, rica en tejido conectivo, con colágeno 1, 3, glucosaminoglicanes, peptidoglicanes y una lámina basal, en contacto directo con la superficie basal del epitelio, rica en colágeno 4 y laminina. Además, posee una capa muscular llamada muscular de la mucosa. Las células acinares también poseen una lámina basal asociada a matriz extracelular, donde están inmersos los acinos y los islotes. En estos esquemas se aprecia la forma cilíndrica del enterocito y piramidal de la célula acinar pancreática, con un tamaño similar que es alrededor de 20 micras. El enterocito presenta microvellosidades en su superficie apical, que son para aumentar su superficie de absorción, mientras que las células acinares pancreáticas poseen pliegues apicales que le permiten facilitar su secreción. Ambas estructuras son ricas en filamentos de actina y proteínas asociadas. Estos dos tipos celulares están en un estado de diferenciación y no se dividen, ya que están altamente especializadas. Tanto el enterocito como la célula acinar pancreática tienen un sistema endomembranoso altamente desarrollado, pero el enterocito se especializa en absorción y la célula acinar pancreática se especializa en secreción y presenta además gran cantidad de gránulos citoplasmáticos. En ambos casos, las células forman un epitelio polarizado, con complejos de unión a nivel de la superficie lateral, donde destacan las uniones estrechas, las uniones adherentes, los desmosomas y las conexinas. El esquema también presenta la lámina basal inmediatamente por debajo del epitelio intestinal y rodeando cada acino pancreático. Esta lámina basal se asocia a las células mediante hemidesmosomas y representa una zona especializada de la matriz extracelular. Junto al enterocito se encuentran dos células secretoras exocrinas, las células caliciformes, con forma de cáliz, que secretan mucina, y también las células de Paneth, que secretan lisocima. Además, la mucosa intestinal posee células enteroendocrinas, que secretan hacia la sangre colecistoquinina, secretina, y también están las células madres de localización basal. Junto a la célula acinar pancreática en el acino se encuentra la célula centroacinar, con capacidad regenerativa, y las células ductales, que conforman el conducto acinar y secretan agua y bicarbonato al jugo pancreático. En el islote de Langerhans se encuentran las células alfa y beta, encargadas de la secreción endocrina de glucagón e insulina respectivamente. El tejido conectivo pancreático posee fibroblastos, capilares y células estrelladas pancreáticas, que se pueden diferenciar a fibroblastos en caso del daño del páncreas.
El enterocito tiene como función ser una barrera selectiva para la absorción de nutrientes. La barrera la constituye gracias a los complejos de unión célula-célula que se forman, principalmente por las uniones estrechas donde participan ocludinas y claudinas, las uniones adherentes dadas por las caderinas que se asocian con filamentos de queratina hacia el interior de cada célula, y los desmosomas, donde las caderinas se asocian con filamentos de actina. La absorción de glucosa se realiza gracias al cotransporte de sodio-glucosa mediante los transportadores SGLT en la cara apical y al transporte facilitativo de glucosa en la cara basal mediado por los transportadores GLUT. El transporte activo de glucosa necesita de una gradiente permanente de sodio que mantiene la bomba sodio-potasio. La absorción de aminoácidos se realiza en forma similar, gracias al cotransporte de sodio con aminoácidos en la cara apical del enterocito y a favor del transporte a favor de gradiente en la cara basal. La absorción de grasas requiere de su degradación a aminoácidos, colesterol y a glicerol por lipasas en el lumen del intestino. El colesterol se incorpora a las células por transportadores facilitativos NPC1L1, mientras que los ácidos grasos, los monoglicéridos y el colesterol esterificado se emulsionan con las sales biliares formando micelas que atraviesan la membrana por difusión simple. Los ácidos grasos entran en el retículo unidos a proteínas FABP para formar triglicéridos, que junto al colesterol, fosfolípidos y apolipoproteínas sintetizadas por el propio enterocito forman una lipoproteínas llamadas kilomicrones, que se secretan hacia la cara basal del enterocito y entran a la circulación sanguínea. La célula acinar pancreática tiene como función la secreción de enzimas hacia el jugo pancreático, facilitando la digestión intestinal. En este caso también existe una barrera celular, pero aquí impide la secreción pancreática pase entre las células. La barrera la constituyen principalmente las uniones estrechas donde participan ocludinas y claudinas. Las enzimas digestivas son sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso de la célula acinar pancreática, empaquetadas en el aparato de Golgi y secretadas en forma inactiva como zimógenos, para luego activarse en el duodeno por enteropeptidasas. La secreción de enzimas puede activarse por la colecistoquinina, que al interaccionar con un receptor de tipo serpentina acoplado a proteína G trimérica, intercambian GDP por GTP. La subunidad alfa de la proteína G, unida a GTP, activa una fosfolipasa C, que rompe el fosfatidil-inositol en fosfatidil-inositol trifosfato y diacilglicerol. El fosfatidil-inositol trifosfato se une al receptor canal en el retículo liberando calcio. El calcio permite la secreción de las vesículas al interaccionar con las proteínas motoras asociadas al citoesqueleto. Existe otra forma de aumentar el calcio intracelular, y es por la acetilcolina liberada desde los terminales nerviosos que llegan al tejido. La acetilcolina se une a un receptor canal en la membrana plasmática de la célula acinar, permitiendo la entrada de sodio, la despolarización de la membrana y la apertura de canales de sodio voltaje dependientes. Esto lleva a la despolarización de la membrana y a la apertura de canales de calcio, que entran a la célula y facilita la secreción. En esta diapo se presentan 5 moléculas. Algunas son propias de uno de los tipos celulares revisados y los otros son comunes. Las claudinas y ocludinas de las uniones estrechas son comunes en el enterocito y la célula acinar pancreática, ya que ambos forman un epitelio polarizado. Los semidesmosomas también son comunes en ambos tipos celulares, porque ambas células se anclan en la lámina basal mediante integrinas, que interaccionan con laminina y colágeno.
Estas estructuras se asocian con los filamentos de queratina en el citoplasma. El transportador de glucosa GLUT está presente en la cara vasolateral del enterocito. Se caracteriza por tener 12 hélices de transmembrana y por ser un transportador que moviliza glucosa a favor del gradiente. El receptor de acetilcolina, que vemos acá, está presente en la célula acinar pancreática. Tiene 6 subunidades y es un canal de sodio también. Se presentan además el tripsinógeno y el quimotripsinógeno, destacando el fragmento que lo mantiene inactivo como sinógeno y en el caso de la tripsina, su sitio activo y su interacción con su inhibidor. Finalmente, en esta diapo se representa a la glándula de Lieberkühn para destacar la ubicación de las células madres intestinales. Estas células se ubican en el fondo de la glándula y son multipotenciales, siendo capaces de generar todas las células del epitelio intestinal. En la célula madre intestinal, la vía Wnt activa a un receptor acoplado a proteína G, que desencadena la acumulación de beta-catenina. Esta proteína migra al núcleo y recluta al coactivador TCF4, activando genes que permiten la entrada al ciclo celular de la célula madre. La célula madre, al diferenciarse, da origen a todos los tipos celulares presentes en la mucosa intestinal, por lo que esta vía no está activa en los otros tipos celulares del tejido, como por ejemplo en las células caliciformes o en el mismo enterocito.